Amén. Dice así, hermanos. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y tú dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sana. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Esto es una historia conocida, bien conocida, hermanos. Y algunos pensarán que ¿qué tiene esto que ver con el Día del Padre? Bueno, ya vamos a ver. Lo que quisiera comenzar diciendo como introducción, hermanos, es que la presencia del Padre es vital. Algunas mujeres dicen: ¿para qué si nosotros no necesitamos hombres? Nosotros somos suficientes, o familias enteras pueden decir. Pero yo quiero decir esta mañana, hermanos y hermanas, Dios no se equivocó al diseñar la familia como la diseñó. Nosotros no somos más inteligentes que Dios. Y Él planeó que el hombre fuera la cabeza de la familia. Muchas de las crisis familiares son el producto de hogares sin papá. Eso es bien conocido. Cuando no está el papá en la familia, aumenta el porcentaje de hijos que entran en drogas, de hijos alcohólicos, de hijos que se meten a pandillas, aumenta el porcentaje de embarazo en adolescentes, aumenta el porcentaje de deserción escolar y muchas otras cosas más. Dios no se equivocó. Se necesita un padre en la familia. Ser padres, hermanos, puede ser realmente una experiencia interesante, extraordinaria. No sé si los padres que están conmigo en esta mañana
estén de acuerdo que vale la pena ser padre, que es una honra, que es alegría ser papá. Pero la paternidad en algunas ocasiones puede ser una prueba enorme. Pero al mismo tiempo, aunque sea difícil y sea una prueba, yo quiero decir esta mañana, es una bendición ser papá. Y Dios así lo planificó. Hoy recordamos a nuestro Padre Celestial. En el Día del Padre recordamos a aquel que nos diseñó y nos dio la vida. Y también recordamos al Padre humano, al instrumento que Él decidió utilizar como Padre de cada uno aquí en la tierra. En el Día de la Madre generalmente se exalta todo lo extraordinario que son las mamás. Y realmente las mamás son extraordinarias, hermanos. Es de los mejores inventos que Dios hizo. No sé si están de acuerdo conmigo ustedes. Y cuando llega el Día del Padre, generalmente se dedica a decirle a los padres lo que deberían hacer para ser buenos padres. A veces se trata al papá solo como un donador de esperma o como un proveedor de cosas materiales. Y aunque más o menos el 40% de los hijos viven sin tener a un papá en su casa, hay un 60% que sí tenemos papás. Y ese 60% es un testimonio de que vale la pena ser papá. Parte de los valores perdidos de la sociedad, hermanos, se debe a no valorar en toda su dimensión lo que significa ser un papá. La palabra, hermanos, pone un énfasis especial en el valor del padre, a quien Dios ha colocado, como vuelvo a decir, como el cabeza de la familia. Cuando no se valora al padre, tampoco se valora a Dios, quien es el padre de toda familia. Así que en esta mañana, pues, juntos como esta comunidad de fe en Luarque Tizatío, hemos decidido honrar al Padre y honrar al Padre Dios. Si alguien podría decir, pero es que yo no tuve papá, yo no conocí a mi papá, no tuve un papá, y podemos decir varias cosas que son ciertas y que son reales. Pero también podemos recordar lo que el salmista escribió en el Salmo 27:10, diciendo, aunque un papá y una mamá me echaren fuera, de todas maneras Dios siempre me va a recoger. Queriendo decir, hermanos, que si los instrumentos humanos fallan, el Padre que nos diseñó, que está detrás de ellos, Él nunca nos ha fallado. Y en esta mañana podemos dar gracias a Dios por ese papá que nos diseñó y nos dio la vida y nos ha sostenido vivos hasta este momento. Porque la vida viene de Dios. Alguien podrá pensar, yo no fui un hijo deseado. Cuando mi mamá me estaba teniendo, no querían ni verme, no querían saber. Yo quiero decirles que eso no es cierto. Cuando usted nació, hubo alguien que estaba alegre. Ahí estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad, alegre de ver la obra de sus manos. Él quería ver si era igualito como nos diseñó. Él estuvo alegre de vernos nacer aquí en la tierra. Pero todo lo que pasa en relación a los padres, hermanos, es parte de la trampa de Satanás. Porque el padre juega un papel de suma importancia en la familia y en la sociedad. Y Satanás quiere romper ese valor y ese papel que Dios diseñó para que como papás
jugáramos. Y yo quiero decirles en esta mañana, hermanos y hermanas, independientemente de cuál fue su experiencia o cuál fue nuestra experiencia con nuestro propio padre, yo quiero decir a todos los varones de nuestra iglesia en esta mañana, casados y solteros, jóvenes o adultos, Dios nos ha creado con la posibilidad de ser una influencia positiva, transformadora en nuestros hijos. Dios nos ha dado esa habilidad para influir positivamente. Y si por alguna razón los padres que estamos acá consideramos no haber sido el padre como Dios nos planeó que fuéramos, yo quiero decirles, el hecho de que estamos acá significa que Dios ya comenzó una obra transformadora y Él la completará y Él nos transformará en el Padre que Él diseñó que cada uno de nosotros fuéramos. En la Biblia, hermanos, hay muchos ejemplos de padres, pero en esta mañana yo quisiera recordar a un hombre, como dice en la porción que leímos, un hombre llamado Jairo. ¿Qué podemos ver en la vida de Jairo que nos pueda servir de estímulo para nosotros como padres en este tiempo? La primera cosa, hermanos, Jairo fue un padre con conciencia de familia. Él era un hombre importante. Dice ahí que era el principal de la sinagoga, era el administrador de la sinagoga. Eso significa que presidía la junta de ancianos, de consejeros, era el responsable de que todo funcionara bien, de que el culto se dirigiera bien, de las asignaciones a cada uno para que todos funcionaran bien, del mantenimiento. Era muy ocupado, hermano, de las enfermedades espirituales que nuestros hijos están viviendo, hasta que en un día, ahora que está aumentando, se ha cuadruplicado el índice de suicidios en adolescentes, hermanos. Y hasta entonces muchas veces nos damos cuenta, yo no sabía que había ese problema. A veces no somos conscientes de las necesidades emocionales de nuestros hijos. Pero Jairo sí se dio cuenta. En algunas ocasiones estamos ofuscados en otras cosas, que perdemos la conciencia de nuestra familia. Como dijera el escritor en Cantares 1:6 dice: me puse a cuidar otras viñas y la viña que era mía no cuidé. Muchas veces pasa así, pero Jairo era un hombre de familia. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, hermanos, Jairo fue alguien que buscó ayuda en el sitio correcto. Tenía un problema serio. Su hija se le estaba muriendo y entonces fue a la persona correcta a pedirle ayuda, a Jesucristo. Muchas veces nosotros como hombres nos aislamos, guardamos silencio. A veces sufrimos en silencio cuando atravesamos dificultades. A veces esto es cuestión de nuestro temperamento, pero en otras ocasiones simplemente es el ego que nos impide ser humildes y admitir que hay situaciones, que hay crisis, que algunas veces las cosas se nos escapan de la mano. Y pensamos que solicitar ayuda, buscar consejo o mostrar cualquier tipo de emoción es señal de debilidad. En nuestra cultura machista se nos ha programado para no aceptar debilidades, no llorar. Pero Jairo, hermanos, no fue así. Él tenía una necesidad y buscó a Jesús. Y no lo hizo en secreto como otro personaje que aparece en la Biblia que lo buscó de noche y en secreto.
Jairo no, él fue en público, hermanos, no fue en privado. No envió a su esposa a buscar ayuda como muchas veces acostumbramos nosotros a hacer. Tampoco consideró enviar a uno de sus sirvientes o de sus familiares. Jairo fue a entrevistarse personalmente con Jesús. Nosotros aquí somos bendecidos, hermanos, con hombres que en el momento de necesidad podemos ir personalmente y pedir ayuda al Señor y poder decirle: se me escapó de la mano, la regué, se arruinó, no lo hizo bien. Jesús, ayúdame. Un papá que ante una necesidad sabe a quién ir en busca de ayuda. Hermanos, y no solo sabe a quién ir en busca de ayuda, lo hizo de la forma correcta. No importaba que ahí estaban todos, él era muy conocido, hermanos. Él era un líder público, era un personaje. Tenía dinero, tenía posesiones y no le importó. Cuando estuvo frente a Jesús, se arrodilló delante de él. Un papá que se arrodilla delante de Jesús en busca de ayuda para su familia. Y no solo, hermanos, se arrodilló, dice que le rogó. Un papá que cuando tiene problemas personales, que cuando tiene problemas matrimoniales, que cuando tiene problemas en su familia, que cuando tiene problemas en su trabajo, que cuando tiene cualquier problema, sabe a dónde ir, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y sabe que delante de Él la única forma correcta de presentarse a Él es arrodillándonos y rogarle. Hermanos, era Jairo. Fue y expresó su angustia, pero no solo le rogó por su hija, por su problema, por su necesidad, lo invitó a que fuera a su casa. Por favor, maestro, ve a mi casa, porque ahí tengo un problema. Mire, hermanos, al ver la historia, lo interesante de esto es que Jesús y Jairo, Jesús le dijo: vamos pues a tu casa. Esas son oraciones que Jesús siempre responde. Siempre que invitemos a Jesús a nuestra casa, Él va a decir: estaba esperando que me invitabas. Vamos ya, yo quiero estar en tu casa y en tu familia. Pero ¿sabe qué, hermanos? No solo fue Jesús y Jairo que se fueron, ellos no se fueron solos. Los discípulos se fueron con ellos, la multitud se fueron con ellos. Y ahí, en ese viaje de ir a la casa, aparece otra historia, hermanos. Esa es la historia a la cual se le da más realce cuando hablamos de la historia. La de una mujer que, estando enferma, se fue por detrás y tocó el manto de Jesús y fue sana. Pero esa historia le da más realce a la historia del hombre Jairo. Porque mire, ya lo leímos ahí y ya lo sabemos. Dice que aquella mujer, cuando tocó el manto de Jesús, hizo que Jesús se parara. Jesús iba rápido con Jairo porque había una emergencia en la casa de Jairo. Jairo estaba angustiado, tenía que ir rápido, pero Jesús se paró. Y hizo una pregunta que a Pedro le pareció tonta. ¿Quién me ha tocado? Y Pedro le dice: pero qué pregunta es la que haces, si no ves esta multitud que te aprieta. Esa pregunta tan tonta que a veces hace Jesús, ¿verdad, hermano? ¿Quién me ha tocado? No, le dice Pedro, es que poder salió de mí. Alguien me tocó de una forma especial. Así que la mujer, hermanos y hermanas,
Cuando se dio cuenta que Jesús sabía, ella contó. Y le contó toda su historia. Ustedes ya saben cuando una mujer cuenta su historia, hermanos. Con todos los detalles, con todos los doctores. Ustedes pueden imaginarse a Jairo, hermanos. Jairo, yo me lo imagino pensando, este no es tiempo de contar testimonios. Mi hija se está muriendo y él tiene que ir conmigo. Pero Jesús escuchó la historia de la mujer. Yo creo que Jesús tenía el propósito de que Jairo fuera transformado, pero él debería aprender a confiar en el Señor. Porque a veces nos pasa a nosotros así, ¿verdad, hermanos? Es tan angustiante el problema que queremos que Dios lo haga ya. ¿Y por qué no lo hace? He estado orando, he estado ayunando, he hecho todo lo que me han dicho que haga y no miro nada. A lo mejor Él quiere que esperemos un ratito para que aprendamos a confiar en el Señor. Hasta que lleguemos a ese momento en que podamos decir, yo no veo nada, no veo respuesta, pero yo sé que Él lo va a hacer porque Él lo prometió, hermanos, y lo que Dios promete ya está hecho. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Pero nos desesperamos en algunas situaciones porque no lo vemos con nuestros ojos. Para que Dios obre en nuestras vidas y en nuestras familias, no basta con saber que Él puede hacerlo. Necesitamos aprender a confiar en Él y a depender de Él. Así que mientras este retraso pasaba, hermanos, alguien vino y le dijo a Jairo, tu hija ya se murió. No molestes más al maestro. ¿Ya para qué? Yo creo, hermanos, que hay pocas cosas tan difíciles como decirle a un papá que su hija o su hijo se murió, o decirle a una mamá, se murió su hijo, su hija. Ese fue retador, hermanos. No sé qué hubiésemos hecho nosotros en esa circunstancia. Si no se aparece esta mujer ahí, esta mujer fue la que impidió el milagro. Si él venía corriendo. Y yo sé que si él hubiese llegado. Pero Jairo fue un hombre que decidió llevar a Jesús a su casa. Un papá que toma la decisión de llevar a Jesús a su casa. Muchas veces en la actualidad, hermanos, lo que como papás llevamos a nuestra casa, bueno, llevamos dinero, a veces llevamos diversión, a veces llevamos vicios, violencia, infidelidad, maltratos. Jairo llevó a su casa a Jesús. No llevó muerte. Al llevar a Jesús llevó vida y vida en abundancia. Hermanos, siempre que tomemos la decisión de llevar a Jesús a nuestra casa, llevaremos vida y vida en abundancia. Pero en algunas ocasiones llevar a Jesús no es fácil. Presenta algunos desafíos. Ahí en la historia hay algunos desafíos que tuvo Jairo para llevar a Jesús. Primero, la multitud. Jairo a lo mejor deseaba que todos se apartaran para que él fuera corriendo con Jesús. Pero dice que no molestes. Habrá algunos que cuando decidan llevar a Jesús a su casa, su misma familia se va a oponer de una u otra manera. En otras ocasiones, una barrera será los problemas que parecen que ya no tienen solución.
Las palabras más duras que Jairo oyó fueron: tu hija ya se murió, ya no hay solución. Muchas veces dejamos que los problemas obstaculicen nuestra decisión de llevar a Jesús a nuestra casa. Pero ¿qué hizo Jairo, hermanos? Él había invitado a Jesús a su casa y decidió llevarlo de todas maneras. Superó todo. Su trabajo como padre ya estaba hecho. Ya él no podía hacer más. Lo demás quedaba en las manos de Jesús. La cuarta cosa, hermanos, que hizo Jairo fue: él no dudó en colocar a su hija moribunda, o aún después que ya se murió, en las manos de Jesús. Él solo tenía dos opciones: o decirle: Jesús, olvídate del asunto, ya no te necesito, ya mi hija se murió. O la otra opción es creer que aunque su hija estaba muerta, Él puede hacer milagros. ¿Cuántos creen que Jesús todavía hace milagros, hermanos? Él puede hacer milagros. Si lo que se murió no es su hija, si lo que se murió fue la relación matrimonial, si lo que se murió fue la relación con los hijos, si lo que se murió fueron las finanzas, Él puede hacer milagros. ¿Cuántos creen eso realmente, hermanos? Jairo lo creyó. Ese fue un hombre llamado Jairo. Jesús sencillamente lo animó: no temas, cree solamente y tu hija será sana. El mensaje terrenal fue un mensaje de muerte. El mensaje fue: tu hija ya se murió. Fue un mensaje de desesperanza: no molestes al maestro. El mensaje del cielo que le llegó a través de Jesucristo fue un mensaje de esperanza: no temas, cree solamente. Fue un mensaje de vida: tu hija será sana. Yo no sé cuál es el problema que tenemos en nuestra familia, hermanos. Hermanos padres y madres, hijos, adolescentes, jóvenes. El mensaje del cielo es: no temas, atrévete a creer, yo haré el milagro. La situación de Jairo fue: yo, como el papá, como el hombre, hice todo lo que yo podía hacer. Fui a pedir ayuda, me arrodillé, le rogué en público, no me importó que los demás se burlaran. Hice todo lo que podía. Si algo necesita hacerse en mi familia, solo que lo haga Él. Pero ¿sabe qué, hermano? Jairo se atrevió a creer. No se paró. Él decidió siempre llevar a Jesús a su casa y poner a su hija en las manos de Jesús. Creo que hay circunstancias en que nosotros, hermanos, como padres, habremos hecho todo lo que podemos como humanos, y lo único que nos queda es poner a nuestros hijos en las manos del Señor. Yo quiero decirles esta mañana: atrevámonos a poner a nuestros hijos en las manos del Señor. Él enderezará sus veredas. Dice la palabra que si nosotros los ponemos en las manos del Señor, aun cuando después se hagan viejos, no se van a apartar de las manos del Señor. ¿Cuántos creen eso esta mañana? Esta mañana yo quiero invitarles a que pongamos nuestra familia en las manos del Señor. Si Él no puede hacer el milagro, nadie lo hará. Pero yo quiero decirles: no temas, cree solamente.
Dios hará una nueva familia. Aunque ya esté muerta, el mensaje de muchos será: ya deje eso, compa. Ya no siga con eso. Si ya se murió, usted ya no tiene mujer, ya no tiene hijos, déjelo. Pero el mensaje del cielo será: no temas. Si tú te atreves a creer en mí, dice Dios, yo haré un milagro para ti. Y tu matrimonio va a poder resucitar. Tu familia resucitará. Tus hijos resucitarán. No temas. Cree solamente. Bueno, ese solo es un ejemplo bíblico, hermanos. Como dice ahí en la historia de un hombre llamado Jairo, que tuvo conciencia de su familia, de la necesidad de su familia, y que pudo poner lo demás en segundo plano, a fin de que su familia mejorara. Fue alguien que supo a dónde buscar ayuda. Fue alguien que se atrevió a llevar a Jesús a su casa. Y yo pudiera decir, ahí no sigue la historia, pero yo creo que él llevó a Jesús a su casa todos los días. A lo mejor él pensó, yo no sé cómo se llamaba la esposa porque ahí no aparece. María, si solo porque traje a Jesús a mi casa mi hija empezó a vivir, ¿qué te parece? Cada día voy a llevar a mi casa a Jesús para que haya vida en todas las áreas de nuestra vida. Y fue un hombre que se atrevió a poner a sus hijos y su familia en las manos de Jesús. ¿Qué les parece si esta mañana podemos hacer lo mismo nosotros y nos ponemos en pie, hermanos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo no sé la situación de cada uno. A lo mejor vinimos con la sensación, ya todo se perdió. Ya no hay nada que hacer. O voces de la multitud que nos dirán, ya deje eso. Pero ¿qué le parece si esta mañana nos atrevemos? Así como Jairo, a poner nuestra vida, a poner nuestro matrimonio, a poner nuestros hijos, a poner nuestro trabajo, a poner nuestra salud, todo en las manos del Señor. Y podemos decirle esta mañana, yo quiero traerte a mi casa todos los días. Este es un año, hermanos, de expansión. Este es un año en que su esposo se va a convertir. Este es un año en que su esposa se va a convertir. Este es un año cuando su familia entera va a venir a los pies del Señor. Este es un año cuando sus hijos regresarán. Este es un año de sanidad. Si podemos creer en Él y poner todo en sus manos con sus propias palabras.